se lo va a señalar, mostrando que no hay nada que él pueda hacer para ser salvo. La salvación no es algo que uno logra por cumplir algún requisito, sino que la salvación es un regalo de gracia para los que no pueden dar nada, no pueden hacer nada. Y este joven no estaba viendo la gracia en la salvación. Él pensaba haber hecho todo lo que Dios le pedía. Así que Jesús toca un punto sensible ahí en el corazón de este joven, una idolatría que él tenía hacia el dinero, y le dice, bueno, si querés ser perfecto, vendé todo, dalo a los pobres y seguime. Y este joven se va a ir entristecido porque tenía muchas riquezas. Y entonces Jesús habla con sus discípulos a partir de esta situación de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. El rico era para los discípulos la persona más cercana al reino, porque era la persona que mostraba el favor de Dios, era la persona que podía ofrendar y podía dar para otros y así ganar el favor también de Dios. Pero Jesús dice, no, el rico es difícil que entre en el reino de los cielos, es más difícil, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico. Y Jesús, entonces los discípulos preguntan, ¿y entonces quién va a ser salvo? Y Jesús responde, para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. La salvación es un milagro, porque requiere que una persona abandone todos sus deseos y todo lo que hasta ese momento había sido el tesoro precioso de su alma, y lo deje todo para ahora rendir su voluntad completamente a Cristo. ¿Y quién haría esto? Solamente una persona que es convencida por el Espíritu Santo de que está perdida. Solamente una persona que ve la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo una persona que piensa que es más valioso lo eterno que lo temporal y está dispuesto a perderlo todo para ganar el tesoro real que es Cristo mismo. Así que es solo un milagro que puede salvar a una persona. Para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Ahora, frente a eso, ¿se acuerdan que Pedro toma la palabra y le dice impulsivamente a Jesús, bueno, nosotros dejamos todo para seguirte? No fuimos como el joven rico, nosotros sí pensábamos que vos eras el Mesías y que valía la pena dejarlo todo. Entonces hace la pregunta Pedro, ¿qué vamos a tener nosotros en la vida eterna? Jesús se da cuenta de que Pedro está hablando de forma impulsiva. Acaba de escuchar de que fue un milagro su salvación y Pedro está pensando en qué voy a tener yo por haber seguido a Cristo. Pero Jesús no lo confronta a Pedro. Jesús le dice, mira, no hay nadie que haya dejado nada, padre, madre, mujer, hijos, tierras, ningún bien, que no reciba 100 veces más, y agrega Marcos, en esta vida, y herede la vida eterna. Así que Jesús pasa de hablar de la salvación a hablar de las recompensas. Y le muestra a Pedro, seguir a Cristo requiere abandonarlo todo. Pero al final lo que vas a ganar es mucho más de lo que jamás nadie podría abandonar. Porque vas a tener la vida eterna y 100 veces más de todo lo que hayas dejado. Así que en vez de confrontarlo a Pedro, Jesús le afirma y le dice, hay recompensas para todos los que sigan a Cristo. Y nosotros hablamos sobre este tema. Vale la pena seguir a Cristo. No es una gran pérdida o un sacrificio. Podríamos pensarlo de un punto de vista así más general, el mejor negocio que podrías imaginar. Porque vos vas a perder todo en esta vida, pero vas a tener 100 veces más y la vida eterna. Así que de este tema de las recompensas es que va a surgir este próximo pasaje que vamos a estudiar hoy. Ahora, antes de entrar al pasaje de hoy, en el versículo 30, Jesús introdujo algo que parece una paradoja.
Algo que parece muy extraño, porque no es lógico, no es natural. Jesús dice, cierra con estas palabras, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y esto va a dar pie para la historia que vamos a empezar a ver ahora. Así que este versículo sería como una transición, es parte de la historia anterior y es parte de la que sigue. Y entonces lo que Jesús va a mostrar es esto. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Ni hablar. Claro que sí. Dios es un Dios bueno que va a premiar cualquier cosa que hayamos hecho para Él. Sí, sin duda. Pero tenés que entender algo de la bondad de Dios. Los premios de Dios, la bondad de Dios, no se ajustan a tus estándares humanos. Dios es bueno, pero Él da el bien de forma libre y soberana. Esta paradoja de que los primeros van a ser postreros y los postreros primeros, parece que enreda todo. Porque uno pensaría, bueno, si es que Dios va a premiar, los que más den van a recibir más. Los que más sacrifiquen van a tener más premios, ¿no? Y Jesús en la historia que nos va a contar ahora va a revertir todo esto y va a mostrarnos, no, la ecuación que vos solés usar para pensar en recompensa no funciona con Dios. Porque los premios de Dios son una expresión de su gracia, no son una recompensa a nuestro mérito. Porque la verdad es que nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra salvación y ningún mérito en ningún fruto que podamos producir. Si es que Dios va a premiarnos, estos premios tienen que ser una expresión de su gracia y no un pago por nuestro mérito. Ahora, esta idea de mérito está muy arraigada en nuestra mente. Y nosotros entendemos que hay muchas cosas de la vida que funcionan así. Imagínate si vos vas a trabajar y hiciste horas extra y al final te pagan lo mismo. Vos pensarías, esto no es justo. Yo trabajé más, tengo que tener una mejor paga por lo que hice, ¿no? Y sí, espero que tu jefe te pague más por haber trabajado. Eso es verdad en un ambiente laboral, pero no es verdad en relación a las recompensas futuras, al pago que Dios va a hacer por nuestro servicio a Él. Esa ecuación no funciona para con Dios. Nosotros a veces queremos encajar a Dios en nuestras ecuaciones. Y miramos a nuestro alrededor y nosotros decidimos qué sería justo y qué no es justo. A veces nos comparamos con otras personas y pensamos, ¿por qué Dios le da a esta persona esto y por qué Dios no me lo da a mí? Señor, si yo hice todo esto para ti, ¿por qué no tuve este fruto, este resultado que debería haber tenido? Señor, ¿por qué tengo estas desventajas y otras personas no las tienen? Señor, ¿por qué les das este ministerio? ¿Por qué das este fruto a aquella persona? Y nosotros estamos todo el tiempo mirando a nuestro alrededor, comparándonos con un estándar que nosotros mismos inventamos. Nosotros pensamos que Dios es justo y tiene que dar de forma proporcional de acuerdo al mérito de cada uno. Esta historia de hoy va a tirar una bomba en esa idea y va a decir, no, no, lo que Dios nos da no es en base a la justicia. Dios no te tiene que dar lo que es justo, porque si fuese a darte lo que es justo, vos tendrías que ir al infierno toda la eternidad. En vez de darte lo que es justo, Dios va a darte lo que Él quiere por gracia. Y la gracia no se ajusta a nuestros estándares. Y por eso esta historia va a sentirse un poco rara. Hasta te vas a sentir un poco confundido con el sentido o el punto de esta historia. Hasta te vas a poner del lado equivocado tal vez en esta historia y vas a sentirte mal junto con las personas que se sintieron mal en esta historia. Pero al final, tal vez logres ver este principio y este principio te libere. Te libere para ver a un Dios bueno y esperar en la generosidad de Dios y aceptar todo lo que Él trae a tu vida
con gozo y contentamiento, sin compararte y sin demandar, sin negociar con Dios, solamente aceptando lo que Él decide y lo que es mejor para tu vida. Así que el título del mensaje de hoy es Gracia, no mérito. Gracia, no mérito. Hoy se habla mucho de la meritocracia, ¿no? Y es verdad, hay ámbitos en donde necesitamos funcionar con estas normas, pero no así en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual no hay méritos, es todo gracia. Y esta historia lo va a ilustrar. Así que dice así el versículo 1. Bueno, leímos recién el 30 como para introducirnos. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Versículo 1 del capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Notás que al principio de la historia y al final se repite el mismo concepto, así que toda esta historia tiene este punto. Tiene algo que ver con esta frase. Los últimos serán primeros, los primeros últimos, o los primeros serán últimos, los últimos primeros. Se dice de dos formas distintas, pero es la misma idea. Así que vamos a ver esta historia y buscar entender este punto de qué significa gracia para Dios. Lo primero que tenemos, comenzando en el versículo 1, en esta historia, es un llamado, que en este caso lo va a hacer el dueño de un campo. Y vamos a ver que este llamado de este dueño va a representar el llamado que Dios está haciendo a las personas, al mundo. Arranca la historia así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Este porque está conectando lo anterior, esto es una explicación del último principio del versículo 30 y ahora viene todo el desarrollo. Jesús va a dar más información sobre esto último que dijo. Y de lo que va a hablar es del reino de los cielos. Ya venimos hablando del tema del reino, así que no debería ser algo nuevo. ¿Pero a qué se refiere Jesús con el reino de los cielos? Bueno, hay algunas personas que han tratado de restringir el significado de la idea del reino de los cielos para hablar de lo que va a ser el reino futuro, el reino milenial de Cristo. Sin duda, el reino de los cielos incluye el reino milenial, pero no es solo el reino milenial. El reino de los cielos, o el reino de Dios, como lo llamó en el
pasaje anterior, se refiere al ámbito en donde Dios gobierna los corazones de su pueblo. El reino de los cielos ya estaba presente en el momento en que Cristo está ahí, porque Él es el Rey y Él vino a establecer su reino y el reino se había acercado y estaba entre ellos. El reino de los cielos fue inaugurado con el ministerio de Cristo y la predicación del evangelio del reino. Ahora, el reino fue rechazado por Israel y entonces el reino milenial, el reino físico, va a ser pospuesto, pero el reino no fue cancelado. Él vino a los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el reino ahora se refleja en todos los que creyeron en Cristo. El reino de los cielos está reflejado acá, en la iglesia local. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Rey. Él gobierna como la cabeza de la iglesia. Así que todos estos pasajes que hablan del reino de los cielos están hablando de nosotros. Están hablando de cómo es la vida del pueblo de Dios. Y Jesús va a usar ejemplos para describir el reino de los cielos. Ya vimos parábolas varias y todas empiezan, o muchas empiezan con esta misma expresión. Así que ustedes saben que lo que Jesús va a hacer es contar una historia y a través de esa historia mostrarnos que lo mismo que pasa en esa historia pasa en el reino de los cielos. O sea, pasa en la vida del pueblo de Dios, pasa en esta era en donde Dios está edificando su reino. Así que de esto se trata la historia. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Literalmente, en el griego, no habla de una familia acá, sino el amo de una casa. Literalmente, el señor de la casa, el señor de una casa. Es un propietario. Es un cabeza de hogar, sin duda, por eso lo pusieron padre de familia, pero él es más bien un administrador, él es el dueño, perdón, de un campo, acá lo va a presentar. Y va a describir entonces a este hombre que va a salir por la mañana a contratar obreros para su viña. Tenemos que preguntarnos a quién se va a relacionar este hombre, el padre de familia, el dueño del campo, el que está haciendo el llamado de que vengan a trabajar en su viña. Bueno, este que estamos viendo acá es Dios mismo, que está llamando al mundo a venir al reino. Esto es de lo que se estaba hablando antes cuando Cristo le dijo al joven rico que tenía que vender todo lo que poseía y seguirle. Este mismo llamado a abandonar todo para ahora volverse un siervo de Cristo es el llamado del que está haciendo referencia esta historia. El padre de familia es Dios entonces que sale a contratar obreros. Es interesante que el cuadro de alguien que pertenece al reino sea este. Es un obrero que es convocado para servir en la tarea que Dios tiene para él. Los que son parte del pueblo de Dios son vistos acá entonces como siervos, como obreros, que van a usar sus fuerzas y sus capacidades para los intereses del amo. Y acá se usa la imagen de una viña y no nos llama la atención tampoco porque muchas veces usa este cuadro de la obra del Señor como una viña. Hasta has usado vos la expresión, ¿no? Cuando hablamos de la viña del Señor, ¿qué es la viña del Señor? Es la obra, es la tarea que estamos haciendo para el Señor. Es la vida del pueblo de Dios y la tarea que estamos haciendo para llevar el mensaje a este mundo. Entonces, la historia arranca con símbolos muy conocidos para nosotros. Dios convocando, llamando a su labor, a su pueblo, a venir, a servir. Y esta imagen, ¿no es cierto?, de la viña. Hay unos detalles que quiero señalarte. Este hombre salió por la mañana, dice, y literalmente ahí en el texto griego se refiere al momento del amanecer, que en aquel tiempo era alrededor de las 6 de la mañana, es muy tempranito. Y este hombre salió muy tempranito para contratar obreros.
él los quería convocar para que sirvan en sus cultivos. El versículo 2 dice entonces que habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Básicamente él hizo un trato, podríamos pensar un contrato con ellos de palabra. El contrato era este: ustedes van a trabajar todo el día y yo al final del día les voy a pagar este monto. El monto que les ofrece es el monto razonable, es el que se usaba en ese tiempo. Un denario era la paga de un día de trabajo. Estos obreros eran personas muy humildes que no tenían posesiones y dependían del trabajo que hacían para otros. Y vivían el día a día. A ellos no le pagaban por mes, le pagaban el día. Y si ese día trabajaban, comían. Y ese dinero les alcanzaba para muy poco, para comer y subsistir con la familia. Entonces ellos estaban todo el tiempo dependiendo de que personas los contraten para diferentes tareas. Las tareas que hacían eran tareas físicas. Entonces vos tenés que pensar, estos obreros eran la clase social más baja, justo por encima de los esclavos. Estas personas no eran esclavos, era gente que le pagaban, pero hacían las tareas de los esclavos. Eran personas que no tenían bienes ni libertad económica, dependían de otro que les contrate. Así que estos obreros se fueron bien temprano esa mañana para ofrecerse a personas que necesitaran de sus servicios. Bien tempranito este hombre entonces fue y los encontró, hizo un trato y los envió a su viña. Él los manda a trabajar, así que antes de las 6 de la mañana ellos ya están en el lugar de trabajo, empieza a amanecer y no se nos dice acá qué trabajo estaban haciendo, pero podríamos suponer, por la cantidad de obreros que se están convocando a través de toda la historia, que este es un momento especial del trabajo y probablemente es el tiempo de la cosecha, en donde se contrataban mucho más obreros de lo común, porque en muy poquito tiempo había que juntar todo el fruto. Así que tal vez este cuadro te puedes imaginar. Lo mandaron muy tempranito a la mañana y empezaron a trabajar y a cosechar. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, y acordate, la hora tercera comienza cuando el día empezó a aclarar y empezó el trabajo. Así que si las 6 de la mañana fue la hora primera, cuando empezó, la hora tercera ahora son las 9 de la mañana. Salió a la hora tercera del día y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Por alguna razón, este dueño de campo está en el pueblo caminando, haciendo otras tareas mientras allá en su campo están trabajando, y él cruza la plaza. La plaza no es igual que en nuestro tiempo, pero en aquel tiempo, en la cultura griega, en el centro de las ciudades, había un playón de cemento donde estaba la casa de gobierno, igual que en nuestro tiempo, estaba el mercado, estaba una zona social, usualmente estaban, por ejemplo, baños públicos, que en aquel tiempo era una actividad social ir al baño público y charlar con la gente ahí en el baño, ¿no? Entonces estaban los baños públicos y estaban las estatuas a los dioses, los templos. Muy parecido a una plaza de nuestro tiempo. Así que este hombre cruza caminando y ve que hay hombres que siguen ahí sentados. ¿Por qué estarían ahí sentados y nadie los contrató? En tiempo de cosecha hay mucha demanda, así que muchos ya se fueron a trabajar, pero acá se encuentran estos tres, o esta gente. Y uno podría pensar, bueno, tal vez esta gente no era gente que los que venían a contratar les parecieron muy útiles. Tal vez los miraron, los vieron medio flacuchos, ¿no es cierto? No sabían si sabían bien cómo cosechar. Así que fueron contratando a otra gente. Estos quedaron ahí, nadie los había contratado todavía. Y el hombre pasa y los ve que están ahí. Y fíjate que él no es que fue a buscar más obreros, se los encontró. Así que da la impresión de que él los va a contratar, no tanto porque él los necesita en el trabajo, sino porque piensa, ellos necesitan comer también. Así que a mí me va a servir su trabajo, que vayan a trabajar y les voy a pagar lo que es justo. Así que 3 horas después llegan estos hombres al lugar de trabajo y se suman al equipo.
Fíjate también que en el versículo 4 él les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. No hacen un contrato como con el primer grupo. Él no les dice cuánto les va a pagar, solamente les voy a dar lo que es justo. Y estas personas, por alguna razón, confían en que este hombre le va a pagar bien por sus trabajos. Esto es algo que uno no suele hacer, ¿no? Si uno va a trabajar para otro, una de las primeras cosas que arreglan es cuánto vas a cobrar por tu trabajo. Estos hombres saben que la paga regular es un denario, pero saben que ellos están trabajando menos horas, confían en este hombre y van a trabajar. Va a ser mejor que nada. Versículo 5. Sale otra vez cerca de la hora sexta. Así que ahora ya son las 12 del mediodía. Y a la hora novena ya son las 3 de la tarde. Y va a ser exactamente lo mismo que el anterior. Ve personas desocupadas y las manda a trabajar. Y de nuevo yo lo que estoy viendo es un hombre que está mostrando generosidad a gente que no tiene trabajo y que quiere que se ocupen y que se ganen el día. Ahora, imagínense los que trabajan en la construcción, que alguien llega a las 3 de la tarde y se suma para trabajar a esa hora, ¿no? ¿Cuántas expectativas tendría esta persona en cuanto a lo que le van a pagar por eso? Pero ellos confían y dicen, bueno, antes de estar acá en la plaza sin hacer nada, vamos, trabajamos y nos den lo que nos den. Llega el versículo 6, saliendo cerca de la hora 11. Fíjate, los días laborales eran muy largos en ese tiempo, trabajaban 12 horas. Tal vez podríamos entenderlo mejor si es que están en una época de cosecha. En la cosecha se trabaja más de lo normal. Así que trabajan de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es la hora 11, o sea, son las 5 de la tarde. Y este hombre va a la plaza, de nuevo, y encuentra a otros que están desocupados. Y les pregunta a ellos, ¿por qué estás acá todo el día desocupados? La palabra ahí, ¿no es cierto? Desocupado es la palabra ocioso, sin hacer nada, sin producir. Están acá perdiendo el tiempo. Y ellos le responden, porque nadie nos ha contratado. Y ahí te deja ver de que no es que ellos no querían trabajar, nadie los contrató. Ahora, después de todo el día, yo te dije, ¿por qué no los contratarían? Tal vez no eran los mejores trabajadores, ¿no? A quienes todos buscan primero. Era lo último, ¿no? Que quedaba. Era la gente que no tenía tal vez mucha experiencia ni mucha capacidad. Estaban ahí, nadie los había querido contratar en todo el día. Y entonces dice el hombre, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Así que imagínate, vos estuviste desde las 6 de la mañana trabajando al rayo del sol, un trabajo muy pesado, difícil, y ves que durante el día va llegando más gente. Ya vos estás mirando la hora, esperando que se termine el día, y llega otro grupo que se suma una hora antes. ¿Cuánto habrán hecho en esa hora? No lo sé, pero se pasa la hora rápido y termina el día. Así que al final tenés 5 grupos acá representados. Los que entraron a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. 5 grupos distintos. Y todo esto nos presenta esta primera fase de la historia y es la convocatoria, el llamado. Vengan, vengan, vengan a trabajar a la viña. Vengan a trabajar a la viña y les voy a dar lo que es justo. Confíen en mí. Yo soy un amo generoso. Yo quiero que se ganen el día. Yo quiero que haya fruto de su trabajo. Vengan. Este es el cuadro que yo les presentaba de lo que Cristo le estaba diciendo al joven rico. Cuando él lo estaba convocando y le estaba diciendo, vení, seguime, no era un déspota cruel que le está diciendo, yo quiero que sufras. Vení, seguime y vas a tener recompensa, va a haber premio, 100 veces más. Vas a tener la vida eterna, vení. Esta es la convocatoria.
Ahora, después del llamado, vas a ver en la segunda fase de la historia la recompensa. Fueron, muchos respondieron y trabajaron. Y sigue el versículo 8 entonces con la recompensa. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, así que llegó la noche, todo el día trabajaron, ya está oscureciendo. Y él agarra al administrador, el que conoce de negocios y le maneja su dinero, llama a los obreros y págales el jornal. Y le da una instrucción, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Esto no era una práctica común de ese tiempo. Esto es solamente parte de esta historia. Porque vos sabés que a dónde va esta historia y lo que va a pasar al final. Entonces vos sabés que lo que está haciendo este amo es arrancando por los últimos, esperando crear este golpe en los primeros. Entonces arranca con los últimos y después con los primeros. Así que al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Te imaginas ser ese trabajador? Llegaste, el día de trabajo en la construcción termina a las 5, llegaste a las 4 de la tarde y terminaste, ¿no es cierto? Estás lavando las cosas y viene el patrón y te paga todo el día de trabajo. Vos no lo podés creer, ¿no es cierto? Te volvés a la casa silbando, ¿no es cierto? Feliz. Llegás, le contás a tu esposa, a tu familia. Mirá, vamos a celebrar. Por 1 hora de trabajo, la paga de todo un día. ¿Quién haría eso? Un amo generoso, un patrón que está pensando en el bien, en servirte. Es la única explicación. Ahora, fue muy sorprendente que le paguen a este un denario entero, pero ese no es el golpe de la historia, vos lo sabés. Lo más sorprendente de la historia no va a ser que le paguen el denario a este, es lo que dice el versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¡Qué decepción! Cuando le dieron esa paga. Vos te imaginás, ¿no es cierto? Ellos están ahí en la fila, así que están viendo y dieron, por 1 hora le dieron todo ese dinero. Así que empezaron inmediatamente a hacer cálculos, ¿cuánto dinero me van a pagar a mí después de todo un día de trabajo? Este amo es sumamente bueno y generoso, así que se habían comido el conejo antes de cazarlo, no estaban imaginando qué iban a comprar, lo que iban a hacer con todo ese dinero, pero ven que al otro trabajó 3 horas menos, le dio lo mismo y al otro lo mismo, y entonces cada vez estaban más molestos y decepcionados. Hasta que llegó y pusieron en su mano un denario. Lo mismo que los demás. Ahora, fíjate cómo lo dice Jesús. Los primeros pensaron que habían de recibir más. Ahí estuvo el problema de estos hombres. El problema de estos hombres no estuvo en que el amo no cumplió su palabra. Estuvo en las falsas expectativas que ellos se habían hecho de lo que sería justo que el amo les dé. ¿No es esta la razón de muchas de nuestras frustraciones y reclamos y negociaciones y enojos con Dios? Las falsas expectativas que nos hacemos. Pensamos, Señor, si yo hice un buen trabajo como padre, vos tenés que concederme que mi hijo sea un misionero un día. Señor, si yo di mi vida para ti y salí al campo misionero, entonces es normal que tú me cuides, me des lo que necesito, me bendigas. Y ahora me agarró una enfermedad terminal. Señor, si yo soy hijo de tal persona, yo debería tener más oportunidades que otro. Señor, yo desde que tenía 10 años estoy sirviéndote. Y ahora llega este que hace poquito se convirtió y mira todo lo que hace para ti, el fruto que tiene. Señor, esto no es justo.
Pero ¿de dónde viene esa sensación? Esto no es justo. De esa falsa expectativa. Vos pensaste que Dios te iba a dar más, ¿no? Vos pensaste que hubiese sido justo que a los que se esfuerzan más tengan más beneficios. Vos pensaste que a los creyentes no le deberían venir pruebas difíciles, inesperadas, que sacudan toda tu familia. Vos pensaste que Dios iba a cuidar de tus hijos, que Dios iba a darte las cosas que vos deseabas. Vos pensaste eso. ¿Pero es eso realidad? Ellos pensaron que iban a recibir más, pero recibieron lo mismo. Recibieron un denario. Así que ahora el amo generoso y bondadoso en la mente de estas personas que se hicieron falsas expectativas, ahora se convirtió en un villano cruel, injusto. Esto no está bien. Y empezaron a murmurar contra el padre de familia. Cuando los contrataron, ellos estuvieron dispuestos a ir al campo, a hacer lo que le digan. Y la paga parecía razonable. No tengo nadie para quien trabajar y él me contrató. Voy a trabajar para él y voy a tener el denario. Pero ahora cambió todo. Y empiezan a murmurar. Y mirá las palabras que dicen. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Estos hombres no se veían iguales a los demás. Ellos se veían distintos que los demás. Y el enojo venía porque el amo los había tratado igual. No merezco que me traten igual. Yo trabajé más y los que trabajan más merecen mejor paga. Ahora, no lo juzguemos tan rápido. ¿No pensarías vos lo mismo estando en sus zapatos? Por las dudas, los que tienen empleados no lo intenten con sus empleados. O van a morir apedreados, ¿no? Porque esto es lo que cualquiera hubiese pensado en esta situación. Y Jesús sabe eso. Y por eso está escarbando ahí. Y está diciendo, ese es el problema que hay en el corazón de hombres como Pedro. Que le dijeron a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a tener en la resurrección? Pedro está pensando, yo tengo derechos, yo hice méritos, yo hice sacrificios y esfuerzos y ahora merezco que Dios me pague por eso. Pedro está confundido de cómo funciona las recompensas del cielo. Jesús va a decir, sí, Dios te va a pagar, pero muchos postreros serán primeros y primeros serán postreros. Pedro, las matemáticas no funcionan como vos las pensás. Pedro, en la vida eterna va a haber muchas sorpresas. Y aquellos que hicieron los más grandes sacrificios, tal vez no sean los que tengan las más grandes recompensas. Y aquellos que tuvieron los lugares de mayor preeminencia y autoridad e influencia, no sean los que tengan la paga mejor. Entonces te confundas, Pedro. Esto no es mérito. Vos no vas a tener 100 veces más porque lo mereces. Vas a tener 100 veces más porque Dios es bueno. Pero la bondad de Dios no se puede controlar por ninguna ecuación. Él es libre de usarla como quiere y de darle al que Él quiere lo que quiere. Y aquí es donde Pedro estaba confundido, en el mismo punto que estos hombres estaban confundidos. Él estaba pensando de una manera lineal. 1 más 1, 2. Yo trabajé mucho, sacrifiqué mucho, obedecí mucho, Señor me usó mucho, voy a tener mucho. Y Pedro, lo que vos recibas va a ser solo gracia. Ahora, fíjate la respuesta del amo, donde vamos a ver el principio resumido. Vimos el llamado,
La primera fase de la historia, la segunda fase fue la recompensa y ahora el principio. ¿Cuál es el principio de esta historia? Y lo vamos a ver reflejado en las palabras del amo. Él respondiendo dijo a uno de ellos. Tal vez este uno era el cabecilla, ¿no? Era el que estaba moviendo a todos los demás. Tal vez simplemente para personalizarlo, les dijo, amigo. Aún, fíjate, él es el dueño del campo. Él podría haber sido mucho más brusco y duro, pero usa palabras tiernas, compasivas, amorosas. Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Fue injusto, vos estás diciendo que estuvo mal, fue injusto lo que yo hice. Pero acordate cuando hicimos el contrato. Yo te prometí pagar un denario y eso es lo que tenés. ¿Por qué estás enojado? No hubo ninguna injusticia. Ahora, qué fácil es olvidar el contrato, ¿no? Y dejarnos llevar por la comparación. Qué fácil es para nosotros los creyentes olvidarnos que no merecemos nada de parte de Dios. Si vos querés reclamarle a Dios lo que es justo es que vos vayas al infierno. En este mismo momento tendrías que estar ahí. ¿Vos pensás que Dios es injusto porque trajo una dificultad, una prueba? Porque Dios no permitió que tus deseos de servirle a Él funcionaran como vos lo imaginaste, donde Dios le está dando más fruto a una persona que otra, o Dios le dio un talento, un don a una persona u otra. ¿Vos pensás que Dios es injusto por eso? ¿Cuál fue el acuerdo con Dios? ¿Qué merecemos nosotros? Si nosotros recordaríamos que no merecemos nada y que lo único que sería justo sería que estemos en el infierno, entonces, ¿qué reclamo podríamos hacer? ¿En qué posición estaríamos nosotros como para negociar con Dios? Para presionar a Dios, para manipular a Dios y convencerlo de que Dios tiene que darnos más. Ninguna posición tendríamos, ¿no? No te estoy haciendo nada injusto. Pero sigue. Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿Te das cuenta ahí la palabrita quiero? ¿Cómo resalta de esta oración? Está diciendo, la diferencia entre vos y él no tiene que ver con lo que vos haya hecho o él haya hecho. Sí, vos trabajaste 12 horas y él una. Y el que decide acá soy yo. Lo que yo quiero, eso hago. Soy dueño de todo y puedo darle mi plata al que quiero. Dios es soberano en cómo Él da todas las cosas. Nuestras decepciones son un atentado a este atributo de Dios, a la libertad que Dios tiene de hacer lo que Él quiera. Yo quiero darle a Él lo mismo. Y la pregunta, mira, hay 3 preguntas retóricas que van a venir después, que van a exponer todo del corazón. Bueno, la primera pregunta fue, ¿no conveniste conmigo en un denario? Esta fue la primera. Ahora la segunda venía en el versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Dios tiene que darle todo igual? ¿Dios no puede hacer lo que Él quiere con lo que es suyo? Y la respuesta es obvio. Sí, Él puede hacer lo que quiere. Dios no es injusto a la hora de ser bondadoso y demostrar esa bondad de manera libre y volcar en las personas que Él quiere, cuando quiere, como quiere. Él tiene la libertad de administrar y tiene la libertad de hacerlo sin que nadie genere ninguna interferencia, sin que nadie le debata, sin que nadie le discuta o le reclame. Él puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Y ahí terminó todo. Y la tercera pregunta es también muy incisiva. ¿Vas a sacar lo que está generando toda esta tensión? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Literalmente la palabra traducida ahí como envidia es
o el ojo tuyo es malo. El ojo tuyo es malo. Estás mirando con malos ojos. Sería la idea. Fíjate el contraste. Acá tenés al amo que sale y ve gente desocupada y piensa, quiero hacerles bien. Quiero que ellos también se ganen el día. Quiero que ellos trabajen y ellos reciban paga. Pero los mismos que reciben la paga, ahora ellos no miran con buenos ojos a los demás. Ellos no están felices de que otros reciban paga, que ellos reciban dinero. Ellos están mirando, ¿no es cierto?, con comparación y competencia. Y por eso lo traduce acá como envidia. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? Hermanos, qué horrible que es nuestro corazón, que después de haber experimentado la generosidad de un Dios tan asombroso, podamos sentir envidia y podamos compararnos con otros, porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, ¿no lo fue con vos también? Y si Dios quiere ser bueno con Él, ¿no puede ser bueno con Él? ¿Que Él es peor que vos? ¿Te molesta que los trate como iguales? ¿Hay algo que te distingue? Jesús está atacando el corazón del problema, está ahí, la falta de amor. Y entonces termina toda la historia con el mismo concepto. Así, de esta manera, tal como lo ven en esta historia, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es la misma frase, solo que revertida. Antes había dicho los postreros primeros, los primeros postreros, ahora dijo los primeros postreros, los postreros primeros. Y entonces hace como un paréntesis englobando toda la historia y cerrándola. Y entonces, ¿quiénes son los primeros y los postreros? ¿A quién está refiriéndose Jesús? Porque ya sabemos, Dios es el que sale a convocar, pero ¿qué es esta distinción entre diferentes siervos? Creo que podemos tomar varios conceptos que están en esta historia y que se reflejan en este principio. El primero que podemos ver sería esta situación. En el tiempo de Cristo, Él vino a buscar a los suyos, ¿sí?, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el que tenía el pacto con Dios, la promesa. El pueblo de Israel eran los que veían, este es nuestro Dios, ¿no? Pero ahora el pueblo de Israel está rechazando al Mesías y los gentiles que estaban sin esperanza, sin Dios, sin ciudadanía, ahora van a ser traídos para ser parte del pueblo de Dios. Y van a recibir todos los beneficios prometidos a Israel. Y esto iba a molestar muchísimo a Israel. Porque ellos pensarían, no es justo esto. ¿Quiénes son estos gentiles? Son perros. Y Dios ahora los está recibiendo. Uno podría pensar, bueno, en esta historia se puede reflejar este principio. En esta historia también podríamos ver en lo que acaba de pasar con este hombre que rechaza a Cristo y con Pedro que dice nosotros sí seguimos a Cristo, una confrontación de Jesús para decirle, Pedro, tené cuidado, porque el hecho de que vos tengas estas recompensas no quita que otros también la van a tener. Y personas que tal vez no están en la misma posición que vos. Pensá en esto, pensá en una persona que se convierte de niño. Entonces, yo recibí a Cristo a los 5 años. A los 12 años había predicado ya mi primer sermón. Tenía discípulos, niñitos. Era parte del equipo que organizaba la reunión de niños en una iglesia. A los 18 años estaba liderando un ministerio de jóvenes, llevándolos a viajes misioneros. A los 24 años el Señor me permitió fundar la iglesia de San Justo. Y fíjate, yo tengo 42 años, tengo 37 años de creyente. Muchos de esos años fueron años de servicio. ¿Pero no entendés el principio?
muchos de los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Vos pensás que por haber estado soportando el calor del día y haber trabajado las 12 horas para el Señor, yo merezco más paga que los que puedan entrar en el último instante antes de que termine su vida? Un hombre que va a estar en su lecho de muerte y en ese lecho de muerte el Señor va a traer la luz del Evangelio. ¿Vos pensás que yo merezco que el Señor me pague más a mí que a ese hombre que se convirtió en el último instante? Yo lo que merezco es el infierno. Yo no merezco nada de pago por nada de lo que el Señor me haya hecho. Y si el Señor no me daría nada más que solamente la salvación, yo sería el hombre más bendecido de este mundo. La gracia del Señor brilló. Yo no estoy en el infierno. El Señor me rescató. Haber trabajado mucho para el Señor no te pone en una situación, una posición distinta. Pensalo no solamente en tiempo, pensalo en influencia. Pensalo en una persona que tiene la oportunidad de predicarle a muchos. Pensá en que Dios le puede usar para que muchos se conviertan. Pensá en que Dios puede usar para que se afirmen muchas iglesias. ¿Pensás que en la ecuación de Dios eso significa que esta persona en la gloria va a tener más recompensa que una ancianita fiel que con la luz que tuvo y con las herramientas que el Señor le dio, sirvió a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que tenía? En el cielo va a haber muchas sorpresas, ¿no? Porque las matemáticas de Dios no funcionan como las nuestras. Muchos de los postreros van a ser primeros y de los primeros postreros. Entonces, si solo podríamos ajustar nuestra perspectiva y quitar de nuestra mente todas esas expectativas falsas creadas por nuestro propio orgullo y por nuestras propias ambiciones, y si solo veríamos a un Dios generoso que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, si pudiésemos servir con esa libertad de no esperar más que simplemente en la misericordia de Dios, y si Dios me daría algo, entonces sería una bendición inesperada, su gracia abundante para mí. ¿Cuánto gozo habría en nuestro corazón? ¿Cuánta paz? Qué libres seríamos de este enemigo de la envidia que tanto daño hace al pueblo de Dios. Libres de buscar nuestros propios reinos y construir nuestros propios intereses. Y libres solamente para servir al que nos convocó como simples trabajadores para trabajar en su viña, para juntar su fruto, para que Él sea exaltado y glorificado por nuestra vida. No te preocupes, Él va a pagar. Él es muy generoso. ¿Cuánto necesitamos abrazar la verdad de esta parábola y recordar que es gracia, no mérito? Nuestra salvación fue gracia y nuestro servicio es gracia también. ¿Sabes cómo deberíamos verlo? Después de haberle dado 80 años de servicio al Señor, si Él en su gracia te los concede, y después de haber renunciado a todo y sacrificado a todo, ¿sabes cómo hay que verlo? Siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Yo no hice ni un gramo más de esfuerzo que lo que se requería de mí como un obrero de Cristo. No fue nada grandioso, no fue nada asombroso, no fue nada especial. Fue simplemente lo que un esclavo tiene que hacer. Y cuando un esclavo hace lo que tiene que hacer, Jesús, ¿se acuerdan de esa parábola? Le dice, ¿qué le dice el amo? Vení, comé. No, le dice, andá, seguí trabajando, dame de comer y después vos comé. No le dice ni gracias el amo a un esclavo. ¿Por qué nosotros esperamos algo distinto?
ese servicio que estamos dando al Señor es lo que se requiere de nosotros y es nuestro gran privilegio. Aún el servicio es una gracia que el Señor nos da. Y si es que el Señor un día nos va a premiar, y de hecho lo va a hacer, porque Él es tan bueno, ¿saben lo que va a premiar Dios? No nuestro mérito. Él va a premiar su obra de gracia en nuestra vida. Porque si una persona pudo obedecer y pudo servir y pudo ofrendar y pudo sacrificar, ¿cómo fue esto posible? ¿No fue por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿No fue porque Dios nos dio para que demos? ¿No fue porque Dios nos dio las capacidades para que las usemos? Entonces, ¿para quién tiene que ir el aplauso? ¿Para quién la corona? Para Dios, que nos dio todo para que le sirvamos a Él. Y al final, cuando estemos en la gloria, todas las coronas van a ser echadas de los pies del que está sentado en el trono. Porque Él es digno de recibir toda la gloria. Así que sí, Dios va a premiarte, Pedro. No te preocupes. Pero tené cuidado con las expectativas. Tené cuidado con las ecuaciones humanas. Porque no se trata de mérito. Es la gracia del Señor en nuestras vidas. Que Él nos conceda vivir cada día también de esta manera. Oramos para terminar. Padre, esta mañana fuimos confrontados con la simplicidad, pero la contundencia de esta historia que deja ver que nuestros corazones se parecen tanto al de los discípulos. Dispuestos a amarte y a servirte, pero tan confundidos a veces, aún en cuanto a los premios. Señor, ¿qué podríamos reclamarte a ti? ¿Hay algo que tú debías darnos y no nos diste? ¿Debías hacer y no lo hiciste? ¿Hay algo que es tu obligación por nuestro esfuerzo? Señor, nada merecemos. Y volvemos a poner nuestro rostro en tierra y a clamar por misericordia y a decirte, siervos inútiles somos. Señor, estamos a tus órdenes, úsanos como tú quieras y si no quieres usarnos, no lo hagas. Lo que tú quieras, el lugar que nos quieras dar, las tareas que nos quieras dar, el fruto que nos quieras dar, la recompensa que nos quieras dar, todo es tuyo, Señor. Tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Ayúdanos a amar a un Dios así, a un Dios tan bueno. Guarda nuestro corazón del engaño del pecado. Somos tan propensos, Señor. Y tengo que confesar mi propio pecado en este momento también, Señor. Tú conoces cuánto yo necesito esta verdad cada día. Ayúdame a creerla y a vivirla. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro dueño, nuestro amo. Y, Señor, toda nuestra vida está en tus manos. Y la entregamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.